Cordial saludo. Mi nombre es Carlos Arturo Acosta, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia e integrante del grupo número 10 del curso de microbiología. En esta oportunidad estaremos dando respuesta a los interrogantes de la tarea número 1 y el grupo de trabajo está integrado por los compañeros Vanessa Martínez, Alba Parejo, Juan Camilo Díaz y mi persona Carlos Arturo Acosta. A continuación doy solución de la pregunta número 1 que dice ¿de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas? Mencionando 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, las actividades microbianas que pudieran desarrollarse dentro de un ecosistema determinado está directamente relacionada a 3 aspectos: las especies presentes en el mismo, el tamaño de las poblaciones y el estado fisiológico de los microorganismos. Por el otro lado, las actividades están, digamos que, controladas o digamos que dependen de ciertos factores y son la disponibilidad de los nutrientes y las condiciones de crecimiento que se pudieran dar dentro de ese entorno. Dentro de los recursos que influyen en ese crecimiento podemos destacar la presencia de carbono, de nitrógeno y de macronutrientes y micronutrientes, ¿no? Estos son los elementos que pudieran en determinado momento condicionar la actividad microbiana dentro de un ecosistema o dentro de un entorno. Dentro de las condiciones encontramos la luz, la temperatura y el pH, que también pueden ser elementos condicionantes. La pregunta número 2, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? La comunidad microbiana no es más que el conjunto de poblaciones de una especie que vive en asociación con poblaciones de otras especies, conformando lo que pudiera llamarse un conglomerado pues, microbiano dentro de un entorno específico. La pregunta número 3, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, la riqueza de especies hace referencia a el número total de especies que se pudieran encontrar dentro de un entorno específico. Y la abundancia de estas especies hace referencia a la proporción que ocupa o el tamaño que ocupa, digamos que las especies de forma individual en relación a las otras. Por otro lado, en cuanto a la relación que existe entre estos dos términos, se pudiera decir que la diversidad de los nutrientes es directamente proporcional al número de especies que se pudieran desarrollar dentro del entorno, ya que al haber mayor disponibilidad de nutrientes y mayor diversidad de estos, pues lógicamente que los microorganismos que pudieran desarrollarse de allí tienden a ser mayormente variados, ¿no? Bueno, continuando con la exposición de mi compañero, voy a dar respuesta a la pregunta número 4 que dice: sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bien, el aporte de energía en el ecosistema inicia con la luz del sol, la cual entra al ecosistema en forma de energía y es captada por los productores primarios, que son las plantas. Estas la van a utilizar para realizar sus funciones metabólicas, para que éstas puedan crecer, puedan desarrollarse. Claro está, utilizando también otros elementos que van a captar por medio de sus raíces, como los nutrientes, el agua. Bueno, en conclusión, utilizan esta energía y estos elementos que ellos también necesitan para poder crecer y reproducirse, ¿verdad? Parte de esta energía ellos la van a devolver al medio en forma de calor y otra parte también la van a almacenar en forma de biomasa. De esta manera es como se va a poder transmitir esta energía a los demás niveles tróficos de un ecosistema y así como se da este aporte de energía. Es decir, que los consumidores primarios van a alimentar de las plantas, estos que son los productores primarios, los consumidores secundarios se van a alimentar de los consumidores primarios y así sucesivamente. Estos consumidores también van a utilizar esta energía pues para realizar sus funciones metabólicas, para que estos puedan crecer también, para que puedan desarrollarse, para que puedan reproducirse. Y también van a devolver una parte de esta energía en forma de calor. Es importante mencionar que cada vez que se transmite la energía al siguiente consumidor solo se puede aprovechar el 10% de esta, debido a que, por ejemplo, a que se desarrollan unos desechos que no van a poder ser reutilizados por los demás consumidores, o sea, no la van a poder aprovechar. Por ejemplo, los excrementos, los pelos, etcétera. Aquí es donde entran a trabajar los microorganismos, por eso es que estos son muy importantes, ya que estos son los únicos capaces de descomponer estos desechos y poder volverlos a poner a disposición de las plantas.
para que estas puedan absorber estos nutrientes por medio de sus raíces, como ya lo había mencionado al principio, y puedan volver a desarrollar todas estas funciones para que esta pueda volver a crecer y pueda transmitir la energía a los demás consumidores y pues así sucesivamente. Bien, explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Bien, un microambiente son estas condiciones ambientales de una ubicación específica que se encuentran dentro de un hábitat. Si nosotros le damos una vista un poco más detallada a lo que es un hábitat, nos podemos dar cuenta de esto, de que en un hábitat existen diversos microambientes. Además que estos van a determinar el crecimiento de una población microbiana. Un ejemplo de estos son los contenidos de oxígeno, es el contenido de oxígeno que se da pues en una partícula tenemos esta partícula en donde se obtuvo de que en la parte exterior de esta hay mayor cantidad de oxígeno, mientras que en la parte, cada vez que te va, dirigiendo un poco más en la parte del centro, esta cantidad de oxígeno va a ir disminuyendo. Entonces se puede decir que en esta partícula del suelo hay diferentes microambientes. Entonces asimismo se van a ir organizando, por así decirlo, los microorganismos en esta partícula. Es decir, que en la parte del centro nosotros vamos a poder encontrar microorganismos anaeróbicos que no necesitan oxígeno para poder sobrevivir, mientras que aquellos que sí requieren de él van a estar en la parte exterior. La competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar. Bueno, la competencia entre microorganismos en el suelo es algo muy común y se da por la necesidad de obtener los recursos que están presentes en la vida. Además, pues digamos que los resultados van a depender de muchos factores, entre los cuales están la tasa de captación de nutrientes, las tasas metabólicas inherentes y la velocidad de crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, como sabemos, en un hábitat normal hay diversas especies de microorganismos. Entonces, un microorganismo que pudo encontrar que su nicho se parece más a su nicho efectivo, entonces quiere decir que va a tener las condiciones necesarias para que éste pueda crecer, para que se pueda desarrollar, para que pueda realizar sus funciones metabólicas. Entonces va a haber un estilo de ventaja ante otras especies que seguramente no han encontrado su nicho efectivo. Entonces a esto más o menos se refiere la competencia, entonces va a haber esta competencia entre ellos. Entre los microorganismos también se dan unas cooperaciones. Estas cooperaciones les permite a ellos asociarse para que puedan realizar así transformaciones, procesos que seguramente por sí solos no lo podrían hacer. 7. Explique con un dibujo o esquema propio de la composición del suelo con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Material orgánico. Está sujeto a la degradación microbiana ya que proviene de diferentes fuentes, siendo los residuos vegetales y animales que lo componen. El material mineral orgánico es la combinación de interacción entre el suelo y así dar lugar y espacio por donde circule el aire y el agua. Y así constituye el hábitat de los nutrientes en las plantas. O sea que el agua y aire tiene 50%, material orgánico tiene 5% y material mineral orgánico tiene 40%. Continúo con el 8. Defina 1. Rizósfera y argumenta su importancia. 2. Efectos rizóferos. La rizósfera es el suelo que rodea las raíces de las plantas y recibe la secreción vegetal. Su importancia radica en el beneficio de las raíces de las plantas, las cuales tienen los nutrientes y aportan agua por su buen desarrollo. Efecto rizófero. Podría decir que es la absorción de nutrientes por parte de la población microbiana de rizósferas. 9. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? Escoge la región rizósfera. Es donde se encuentra la rizósfera porque está compuesta de material orgánico y así los microorganismos aprovechan los nutrientes hacia la. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? La CBS cabe decir que tiene una gran importancia para la cementación del suelo, ya que a través de las sustancias que se producen
se consolidan, o sea, se unen y mantienen unidas las partículas y otros minerales. Este proceso es podemos decir, de mucha gran importancia para la fertilidad del suelo. La pregunta 11, esta dice, qué factores rigen y el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? Estas se desarrollan en función de factores intrínsecos y extrínsecos, al sistema suelo, por lo cual constituye un indicador de la dinámica del suelo y de la salud del recurso. Pues una buena actividad microbiana puede ser el reflejo de ópticas condiciones físicas y químicas que permiten el desarrollo. En este caso, también en los cultivos, en la parte del suelo, acá en mi pueblo cuando se va a cultivar, ya sea maíz, también el maíz, también las palmas, se utilizan químicos como lo es el abono, que ayuda a la fertilidad del suelo. Por eso aquí hablan de condiciones físicas y químicas. ¿Por qué es posible la desviación alopátrica en el subsuelo profundo? Vamos a decir que se conoce como expiación alopátrica a la especiación causada básicamente por la presencia de una barrera geográfica. Podemos decir, por ejemplo, un ejemplo que una nueva cadena montañosa, continentes que se separan por tectónicas de placas, una corriente de agua dulce se separa regiones costeras y marinas que impide el flujo genético entre poblaciones. Las dos poblaciones se desarrollan separadamente y dado que es probable que estén sometidas a ambientes diferentes, evolucionan por caminos distintos. Estas diferencias pueden ser tales que los individuos de una población no puedan aparecerse ni tener descendencia con los de la otra. Una vez alcanzada este punto, se considera que se ha formado una nueva especie. O sea, son personas que son apartadas a través de placas tectónicas y son como son entre una nación con otra nación que no tienen ese contacto. Entonces dice que una vez alcanzado este punto se considera que se ha formado una nueva especie. O sea, en cada nación se considera nuevas especies. La pregunta 13, ¿por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Hace referencia a que la diversidad y la abundancia de microbiana dentro del suelo garantizan una sostenibilidad del ecosistema, ya que permite mantener las funciones esenciales de la salud del suelo a través de la renovación del carbono y los nutrientes. También podemos ver que cuando hay diversidad de especies dentro de un ecosistema, esto logra un balance que es muy favorable precisamente para la sostenibilidad del entorno. ¿Por qué? Porque pues hay microorganismos que digamos que ejercen un efecto controlador a otros que pudieran considerarse nocivos. A su vez, la mayor abundancia, digamos que de microorganismos que pudieran considerarse benéficos, estos son esenciales para que el suelo, pues, digamos que pueda percibir gran cantidad de nutrientes que han sido procesados por estos. Dentro de los 5 grupos microbianos y su función, pudiéramos destacar las bacterias, que son unas fijadoras de nitrógeno y de otros elementos. También podemos decir que son empleadas como bioremediadores de suelos, debido al carácter que tiene de doblar ciertos materiales y ciertos
elementos pesados, ¿no? Los virus son controladores de poblaciones bacterianas que también pudieran considerarse unos biocontroladores y son ampliamente o pudieran ser ampliamente empleados en la agricultura. Los hongos son, digamos que, unos recicladores por naturaleza. Dentro de sus funciones está precisamente descomponer la materia orgánica, incorporarla en el suelo. Los protozoos se destacan por su capacidad para la producción de nitrógeno disponible para las plantas y su amplia capacidad también para controlar ciertas bacterias, ¿no? Las algas son organismos fotosintetizadores y en ambientes muy húmedos se encargan de solubilizar los minerales del suelo. Entonces, bueno, esta es mi participación. Los dejo en compañía de mi compañera Alba y espero haya sido de gran utilidad mi intervención. Muchas gracias. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Bueno, entre los 3 factores claves que tenemos está el contenido de la materia orgánica presente en el suelo, es decir, qué tanto contenido de materia orgánica va a haber disponible para nuestro suelo para que estos puedan llamar así y atraer a los descomponedores y pues aumentar su actividad microbiana dentro del suelo. También tenemos las condiciones del suelo, es decir, que la textura, la humedad, el pH, etc. Al igual que los cambios climáticos. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Bueno, existen 3 factores principales en los cuales está la composición y variabilidad de la vegetación dominante. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos en un ecosistema donde hay variabilidad de vegetación, va a haber también un suelo lleno de variabilidad en microorganismos, que como sabemos se encargarán de descomponer esta materia orgánica y pues así aumentará también la biomasa de nuestro suelo. Entonces es muy importante la variabilidad de nuestro ecosistema. También hay otros factores como los usos que se le da al suelo y las condiciones ambientales. 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumenta su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. El ecosistema es pobre en nutrientes SMB, ya que actúa como el principal depósito de nutrientes. En instancia, estos bosques mantienen nutrientes debido a la caída de las hojas. Mantienen una capa vegetal que aumenta de donde pueden obtener nutrientes. 18. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. Ya que en las prácticas de investigación sobre la restauración de las tierras han centrado las características en instancia en estos bosques mantienen sus nutrientes debido a la caída de las hojas, manteniendo una capa vegetal abundante donde pueden tener nutrientes. Gracias. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a las CMB? Gracias a esta práctica de restauración usando plantaciones mixtas, la biomasa microbiana del suelo es afectada posiblemente gracias a la inoculación microbiana en especies vegetales, que se ayuda al crecimiento de la población microbiana de cepas inoculadas y adicional a esto aumenta la diversidad y abundancia de microbios nativos de un ecosistema. Muchas gracias por su atención.